Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva cápsula de física. Hoy les voy a hablar sobre calor y temperatura. Mi nombre es Germán Montenegro. Primero tenemos que definir la temperatura. Temperatura y calor son cosas totalmente diferentes y la gente las suele asociar. Temperatura es una magnitud fundamental que está en el sistema internacional. Recuerden que hay 7 magnitudes fundamentales que van a ver y se mide en Kelvin. Además es una magnitud escalar. Está asociado al movimiento promedio de las partículas de la sustancia. Nosotros para medir esta temperatura vamos a utilizar un instrumento que se llama termómetro. Acá me quiero detener. Un termómetro va a tener una constante en su ocasión que depende de los componentes de la sustancia que esté utilizando. Y una pregunta que salió en un año en la PSU es ¿qué característica debe tener un termómetro para que sea un termómetro? Y es que al aumentar la temperatura o disminuir, tiene que ocurrir un cambio en este para que se pueda ser medido. Entonces, existen diferentes escalas termométricas que las que están más habituadas es la Celsius. Sin embargo, hay que recordar que para el sistema internacional se utiliza la escala de grados Kelvin y existe otra escala que se llama escala de grados Fahrenheit. ¿Qué se hizo acá? Distintos individuos a los que se le acuña el nombre hicieron diferentes experimentos y su termómetro marcó a diferentes valores un punto en específico, donde en el primero Celsius introdujo el termómetro en agua congelada en su punto de fusión del agua y le marcó 0 grados Celsius. Lo dividió en 100 partes y la parte de la ebullición le marcó 100. Así sucesivamente con los siguientes investigadores. Existe una relación entre todas estas escalas. Nosotros tenemos que, si en mi eje X tenemos la temperatura en grados Celsius y en mi eje Y tenemos la temperatura en grados Kelvin, vamos a ver que hay una asociación lineal entre estos dos, donde mi 0 grados Celsius corresponde a 273 grados Kelvin. La variación de cada grado es igual. La variación de 1 grado Celsius es igual a la variación de 1 grado Kelvin. Y acá les voy a introducir el tema que va a venir aparte, donde vamos a relacionar la escala de grados Celsius con la escala de grados Fahrenheit, donde a 0 grados Celsius, como si bien ya mencionamos, existe la fusión del agua y a los 100 grados Celsius esta ebullición. Sin embargo, en 32 grados Fahrenheit va a ocurrir la fusión del agua y en 212 la ebullición, donde acá vamos a tener 180 divisiones iguales y aquí 100 divisiones iguales. Esta es la función que va a relacionar los grados Celsius con los Fahrenheit. Aquí tenemos una recta donde a 0 grados Celsius va a corresponder a 32 grados Fahrenheit. Acá solo tenemos una forma de escribir diferente nuestra ecuación de la recta. Para poder relacionar y llegar a estos valores de ecuaciones, tenemos que considerar que nuestro punto de 0 grados Celsius va a ser mi eje Y, digo mi eje X, y mi eje Y va a ser 32. Y tenemos otro punto donde 100 grados Celsius va a corresponder a 180 grados Fahrenheit. En base a la ecuación de la recta entre esos dos, vamos a llegar a estas dos ecuaciones de la recta diferentes. Vamos aquí de nuestro I, que va a ser nuestro grado Fahrenheit, y aquí la I va a ser nuestro grado Celsius. Acá hay que considerar, lo que es importante, que hay una temperatura en la cual los grados Celsius es lo mismo que los grados Fahrenheit. A menos 40 grados Celsius voy a tener menos 40 grados Fahrenheit. Dilatación. Nosotros, si calentamos o enfriamos un objeto, va a
cambiar su volumen. Esto se puede apreciar en las líneas de un tren, donde ustedes, si alguna vez han visto, estas están separadas por un espacio. Y este espacio es producto que, debido a la luz solar, va a producir cambios en el volumen de este. Acá les vamos a hablar sobre la dilatación lineal de una lámpara, donde a medida que nosotros aplicamos calor, vamos a tener un delta de temperatura y vamos a tener un delta de la longitud de este alambre, donde la pendiente de este gráfico va a corresponder al delta de la longitud partido en el delta de la temperatura. Esto se puede escribir como el coeficiente lineal, y el coeficiente lineal es grados Celsius a la -1 y el largo inicial. Entonces vamos a tener las unidades de medida de los ejes, donde vamos a tener metros y coeficiente lineal va a estar elevado a Celsius a la -1, donde está la temperatura. Vamos a tener diferentes tipos de delta de dilatación, donde va a ser lineal, de la área y volumétrica. Y aquí vemos que cambia el valor de alfa. Aquí tenemos beta y gamma. Lo que quiere llegar es que beta corresponde a 2 veces alfa y gamma corresponde a 3 veces alfa. Si ustedes poseen el valor de alfa, ya pueden tener el valor de beta y de gamma, donde el delta del largo va a ser el coeficiente de dilatación por la longitud inicial de mi alambre objeto por el delta de temperatura. Y se condice con las demás ecuaciones, donde esta va a ser mi área y este va a ser mi volumen, y esto, como ya le dije, se relacionan con alfa. El agua es muy peculiar. Nosotros, si aumentamos la temperatura en un objeto, este se va a dilatar. Y cuando le disminuimos la temperatura, se va a contraer. Sin embargo, de 0 grados Celsius a 4 grados Celsius, el agua no va a presentar esto. Es una característica única del agua y mostrando otra de las características por qué es una molécula tan esencial para nuestra vida. A medida que nosotros aumentamos entre los rangos de 0 y 4 grados Celsius, nosotros vamos a estar contrayendo el agua. Va bajando su volumen, como se ve en este gráfico de volumen versus temperatura. También se puede ver de otra manera que de 4 grados Celsius a 0 grados Celsius, si nosotros disminuimos la temperatura, no se va a estar contrayendo, se va a estar dilatando. Y después de los 4 grados Celsius se cumple normalmente igual que acá. Sin embargo, también podemos asociar esto con la densidad del agua, donde a 4 grados Celsius va a ser máxima su densidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener el punto donde está más contraído, por lo tanto va a tener un menor volumen, y al tener un menor volumen, esta ecuación que es kilogramos partido en metro cúbico va a ser mayor. Ahora voy a hablar sobre el calor. El calor se define como la energía que se transfiere desde un objeto a otro debido a que hay una diferencia de temperatura. Aunque esta definición también es energía térmica. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que en invierno que tenemos mucho frío en las manos y las empezamos a frotar. Vamos a tener esta energía térmica en nuestras manos y debido a la diferencia de temperaturas de una mano con la otra, nos vamos a llevar a un equilibrio que será visto más adelante. Su unidad de medida son los joules. Conceptos claves sobre el calor. ¿Qué es una caloría? La caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado Celsius. Capacidad calorífica o térmica. Se denota con la letra C mayúscula y es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado de la temperatura de un cuerpo. Aquí me quiero detener. ¿Por qué? Porque acá no hablamos de la masa. Entonces es una diferencia fundamental entre el calor específico. Acá tenemos la capacidad calorífica, que es el delta del calor
el calor se denota con la letra Q, partido en el delta de la temperatura. En cambio, el calor específico es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado de la temperatura de 1 gramo de masa. Acá metemos la masa, donde mi capacidad calorífica es igual, mi calor específico es igual a la capacidad calorífica partido en la masa. Yo puedo reescribir toda esta ecuación y nos va a quedar que el calor es igual a más menos dependiente si está cediendo calor o aceptando calor por el calor específico por el delta de la temperatura. Esto es sumamente importante para los ejercicios que van a tener que desarrollar y para entender el concepto de energía calórica. Cuando tenemos dos cuerpos, A y B, de distintas temperaturas, que se ponen dentro de un calorímetro, entran en contacto térmico y al cabo de un tiempo se logra el equilibrio térmico, considerando que el calor que uno cede lo absorbe el otro. Se tiene que el calor del objeto A más el calor del objeto B es igual a 0. Y si despejamos, nos queda que el calor de A, que está denotado con la fórmula que hablamos anterior, que está, en este caso, está aceptando calor, por eso es positivo, y acá está cediendo. Es muy importante que se fijen en el signo que tiene que corresponder. ¿Por qué? Porque los valores que les va a dar acá son invariables. La masa y el calor específico son de sus objetos. Sin embargo, tienes que darse cuenta y estar atento al delta de la temperatura de cada uno. Si uno está disminuyendo, se está bajando para corresponder el signo correspondiente al lado de la ecuación. Para eso les vamos a mostrar en el stream algunos ejercicios para que se resuelvan esas dudas. Cambios de fase. Todos nosotros hemos visto a un hielo derretirse o cuando hemos cocinado o han visto en la tetera o en un hervidor el agua evaporarse. Donde vamos a tener, cuando se absorba calor, un objeto, por ejemplo sólido, como el hielo, vamos a tener la fusión del hielo del agua, donde vamos a tener agua líquida, y este líquido se va a vaporizar, donde vamos a tener una evaporación y una ebullición, donde nos vamos a quedar con la ebullición. La evaporación ocurre siempre, pero no es un motivo de esta clase. Se puede conversar en la sesión de consulta. Y con la ebullición vamos a tener el estado gaseoso del agua. Los estados inversos de gas a líquido, vamos a tener una condensación de líquido a sólido, una solidificación, y acá el sistema va a estar cediendo el calor. También podemos pasar directamente de sólido a gaseoso, como un ejemplo la naftalina, y se va a llamar sublimación, y el proceso inverso se llama sublimación regresiva. Acá tenemos que tener en cuenta los conceptos de calor latente de vaporización, que corresponde al calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de líquido a vapor, donde está denotado como el calor partido en la masa, donde podemos ver que el calor es igual a la masa por el calor latente de vaporización. Lo mismo para el ejemplo del calor latente de fusión, donde tenemos acá denotadas sus ecuaciones, donde la diferencia es que acá va a pasar de fase sólida a líquido. Cambios de fase en un gráfico. Si se fijan bien, acá tenemos el ejemplo del agua, donde tenemos hielo que va a estar a una temperatura dada, y este tiene que llegar a su temperatura de fusión, donde son los 0 grados Celsius. Por lo tanto, el calor necesario que tengo para llevar este hielo se tiene que realizar con la fórmula que vimos anteriormente, donde el calor es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Por lo tanto, si nosotros tenemos acá 0, 30, nosotros vamos a tener un delta de temperatura 30 con una masa X para llegar al valor 0. Sin embargo, nosotros cuando el hielo y el agua
cuando están en este estado, cuando quiero pasar a mi fase líquida, aquí no hay cambios de temperatura. Aquí no puedo utilizar la fórmula que vimos anteriormente del delta de temperatura. Aquí utilizamos el calor latente, donde multiplicamos la masa por el calor latente de fusión y vamos a obtener el calor total que necesitamos para pasar de esta fase donde no cambia la temperatura a la siguiente fase, que va a ser el agua. Lo mismo para los siguientes ejemplos. Se calcula de la misma forma y se va, va variando. Es muy importante que los cambios de fase no cambien la temperatura. Por último, me gustaría hablarles sobre las formas de transmisión de calor. Vamos a tener tres fundamentales, que es la conducción, la convección y la radiación. Si nosotros, con una varilla de metal que se pone en contacto con el fuego, vamos después de un tiempo a sentir calor en esta parte del metal, porque todas estas partículas se empiezan a mover mucho más porque aumenta su energía calórica y el calor se transmite por medio de todas estas partículas a lo largo de esta varilla. Esta es una parte física de nosotros acá tenemos la convección, donde hay una corriente de un fluido, ya sea acá agua, puede ser el aire, donde el, la, la parte del que está con mayor temperatura va a tender a subir y la de menor a bajar. Vamos a tener una corriente del calor. Y por último, necesitamos una que tenga una radiación, puede ser por radiación electromagnética, que es del Sol hacia la Tierra. También cuando nosotros tenemos una fogata y no hay un medio físico de cómo llega el calor hacia nuestras manos, es por la radiación. Muchas gracias por escuchar esta cápsula. Todas las dudas serán resolvidas en la sesión de Steam la semana siguiente. Recuerden hacer la guía que les adjuntamos. Muchas gracias.